hallarás labios del saber, no hallarás labios de sabiduría, no hallarás consejos sabios. Eso dice el texto. Dice, evita, vete, sepárate de ahí, ¿ya? Sale de ese lugar, apártate de los tales, porque no encontrarás palabras de ciencia, de sabiduría, sino todo lo contrario, ¿no? Te harás necio semejante a él. Ahora la pregunta es, ¿quién es el necio? Bueno, la Biblia habla del necio, dice que debemos apartarnos y que deben apartarse los jóvenes del necio, que deben apartarse también los niños, también del necio, los adultos también, ya. Pero ¿quién es el necio? Nos preguntamos, ¿quién es el necio? Pero vamos a ver entonces, ¿quién es? Vamos a ver, para ello vamos a leer Salmos. Salmos capítulo 14:1. Ya, ahí dice el texto, vamos a leer. Leerán todos los pasajes, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ahora sabemos quién es el necio. ¿Quién es el necio? Aquel que dice que no hay Dios. Y no necesariamente tiene que decir en tantas y cuantas palabras, ni siquiera con palabras, sino que lo indica su conducta, su proceder, su accionar. Su conducta, su proceder, su accionar. Es decir, el que dice que no hay Dios lo dice con su conducta. El que dice que no hay Dios lo dice con su proceder. Ya no en tantas y cuantas palabras. El que dice que no hay Dios lo dice con su accionar, con sus acciones. ¿Sí? Es decir, no necesariamente es el necio. Nosotros vamos a poder distinguir quién es el necio, solo aquel que dice que no hay Dios en palabras o con palabras, sino aquel que procede en este tipo de conducta. Ya. Entonces él está diciendo que no hay Dios. Para él el Dios no es importante, es el necio. Entonces, si usted hasta aquí no sabía distinguir quién es el necio, apréndase esto. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Para él Dios no es importante. Para él Dios no hay. Para él Dios no existe. Para él Dios no le gusta ir a donde le invitan para Dios, para ir a adorar a Dios. No le gusta. No le parece bien. Porque para él, donde le invitan a hacer fechurías, así hablando, más claro, donde le invitan a hacer otras acciones malas, ahí sí le gusta ir. Pero donde le invitan para alabar a Dios, no le gusta. ¿Sí? Entonces, ese es su accionar y su proceder. Es su estilo de conducta. Ese es el necio. ¿Sí? Vuelvo a leer el texto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Suficiente para entender. No hay Dios. Y como no hay Dios para él, entonces él hace las cosas solamente a escondidas, puede hacerlo de los individuos, pero no se esconde de Dios, porque para él no le importa. ¿Sí? Porque ante Dios ninguna cosa hay a escondidas. Ninguna hay cosa que pueda hacer el hombre a escondidas. Todo lo sabe Dios. Ya.
Ahora, si sabemos o no sabemos. ¿Y qué decía Proverbios 13:20? Que ya lo leímos o no lo leímos. Proverbios 13:20. ¿Qué decía? Apártate del hombre necio, porque en él no encontrarás labio del saber. ¿Sí? Apártate. Ya leímos ese texto. Ya. Entonces, hay que apartarse. ¿Ya? Pero ya hasta aquí hemos entendido quién es el necio y cómo es el necio. Es aquel que dice en su corazón no hay Dios. ¿Ya? Sin embargo, notemos esto. Muchos no lo dicen con la boca, como ya les dije, pero con sus acciones dicen que Dios no tiene parte en su vida. Para ellos como que si no existiera Dios. ¿Ya? También dice que debemos no formar parte de la amistad de los iracundos. Hasta aquí hemos visto que la Biblia nos enseña a no formar parte del necio. Y aquí hemos sabido distinguir quién es el necio según las Escrituras. El necio es aquel que dice que no hay Dios, y no necesaria en tantas y cuantas palabras, sino aquel que con su proceder, con su conducta y que con su accionar indica que para él no existe Dios. Ahora veremos otro más, del cual no debemos formar amistad con ellos, del iracundo. ¿Cuál es el iracundo? ¿Ya? Proverbios 22, 24 al 25. Proverbios capítulo 22, versos 24 al 25. Vamos a leerlo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con él, con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ya. Entonces, ¿qué dice el texto? No hagas amistad con el iracundo. No sea que aprendas sus mañas. Eso dice. No sea que te acompañes al acompañarte con él, aprendas a hacer lo mismo como él. Ya. El iracundo es el que se llena de ira. ¿Ya? El que no tiene dominio propio, el que no sabe dominar su propio semblante. Que volviéndose iracundo en ese momento puede darte con cualquier cosa que tenga a la mano. ¿Sí? Ahora hasta consideran que es un hombre o es que es una persona enferma y que hay que llevarla al médico. Es algo raro lo que dicen, ¿no? Pero realmente sí necesita de un médico. Sí, sí hay que considerar que sí, pero el médico de Jesucristo, médico Jesucristo. Pero aquí en este caso, ese es el accionar de la persona. Esa es la forma de vida de la persona malévola. ¿Qué más podemos decirnos? Porque no tiene dominio propio. ¿Ya? No tiene dominio propio. ¿Ya? Y actúa de esa manera, el iracundo. ¿Sí? Entonces, ¿con quién no debo formar parte de las amistades? O sea, de ser amigo de aquellos, del necio, del iracundo. ¿Y con quién más? Del amigo que supuestamente lo tiene como amigo de aquel individuo, no amigo.
sino de aquel individuo que se enoja por decir cosas legítimas. Es decir, si usted dice alguna cosa legítima, ya vamos a ver, y se enoja, si usted dice alguna cosa verdadera y se enoja, con ese no debe formar parte de la amistad suya. ¿Ya? Vamos a ver, Marcos capítulo 3, verso 5. Marcos capítulo 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué vimos este texto? Algunos van a decir: aún Jesús se enojó, pero este es enojo legítimo. Entiéndase eso. Entiéndase eso. ¿Sí? ¿Por qué se enojó Jesús? Legítimamente. Mirando la dureza del corazón de los hombres, la gente. Qué duros de corazón para no entender el Evangelio. ¿Sí? Se enojó Jesús, qué duros de corazón cuando alguien se entromete en la vida de otros, en el caso de que estoy predicando el Evangelio y no le deja entender y divisar las cosas de Dios. Eso. ¿Sí? Han habido casos. Yo recuerdo algunos, por lo menos 2, ¿ya? En el que he estado hablando el Evangelio y otra persona se ha metido haciéndole para que no entienda el Evangelio. ¿Sí? Eso también trae dificultades. Porque por cosas buenas que le estoy diciendo y otra persona tenga que entrometerse, es grave. ¿Sí? Es como cuando en casa 2 bandos están divididos. Usted aconseja bien a los hijos y hay la madre que se entromete en lo que no debiera entrometerse. Ya. Bueno, digo en un hogar dividido, no dije en un hogar cristiano. Ya, porque en el cristiano supuestamente entiendo que no pasa. Pero eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, no hagas amistad con el necio, no hagas amistad con el iracundo, no hagas amistad con el que se enoja por causa legítima. ¿Sí? Jesús mismo nos enseña aquí, en este texto, desde los otros versos, de que no debemos hacer amistad con aquellos que se enojan por causa legítima. Porque sí se enojó Jesús, pero por cosa legítima. ¿Sí? Ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Sí? Porque del que no tiene control sobre su enojo, da rienda suelta a su enojo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Cuidado de formar parte de la amistad de aquel que tiene espíritu apresurado. Porque aquel que tiene espíritu apresurado hace resaltar su insensatez. Oigan bien, Proverbios 14, 29. Vamos a volver a Proverbios. (14:29) dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahí está. Entonces, ¿qué dice el texto? Al mismo tiempo,
No formar parte de la amistad del que tiene espíritu apresurado o del que hace resaltar la insensatez. ¿Ya? Está claro. Porque no le conviene. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el lento para airarse apacigua contiendas. Proverbios 15:18. Más adelante. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Apacigua la rencilla. Ahí está. Entonces, por eso cuando se da cuenta que alguna persona es así, deje de asociarse con él o con ella, o con ellos. Deje de asociarse. Deje de juntarse. Y estas son cosas muy importantes, como les decía, para adultos, para aprender los adultos al mismo tiempo para poder transmitir estas enseñanzas a los jóvenes y a los niños. A veces el padre de familia dice, no, es que mi niño está muy pequeñito y no le puedo decir estas cosas porque no me entiende. El que no entiende es el adulto, porque el niño entiende más que usted. Así suele haber casos que dicen, ya. Pero, ¿qué más podemos decir sobre todo esto? ¿Con cuáles más no debemos asociarnos? ¿Con cuáles más no debemos formar parte de la amistad? No debe ser amistad nuestra. Vamos a ver, ¿de cuáles más? De los que son borrachos, de los que son glotones. Los jóvenes deben aprender esto. Cuidado de asociarse con aquellos borrachos. Solteros y solteras. Cuidado de asociarse con los que son borrachos. Cuidado de asociarse con los glotones. Cuidado de asociarse con los perezosos. ¿Ya? No dije con los animales perezosos. Yo dije con las personas perezosas. No estés con los bebedores de vino, dice la Biblia, ni con los comilones de carne. Vamos a ver el texto. Proverbios 23, 20 al 21. (23, 20 al 21). ¿Qué dice? Dice, no estés con los bebedores de vino. La palabra, un ratito, la palabra vino aquí se refiere al vino fuerte, escucharán, o sea, la bebida fuerte. Ni con los comedores de carne, o sea, con los glotones que dije antes. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos harapos, rotos. ¿Ya? Vestir vestidos rotos. O harapos, o harapientos, dice el texto. Ya, bueno. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Está claro. Si se junta con borrachos, pues aprenderá esa conducta de los borrachos y vivirá y se hará borracho. Si se junta con los glotones, igual. ¿Ya? Porque esta palabra también es importante entenderla. Porque el individuo, el mismo cristiano, debe aprender a cuidar su cuerpo. Porque el glotón no cuida su cuerpo. Le mete lo que le pida. Y daña su hígado. Y hay muchas otras enfermedades que vienen. Y el perezoso aprende la pereza, pues. Deja de trabajar. Cree que el trabajo no es importante. Pierde su vida, su tiempo, su tiempo. Y cuando menos se acuerda ya está viejo y no tiene ni un ahorro.
Tomarán en cuenta eso que les digo. Es importante, la Biblia nos enseña mucho. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y sin embargo ya quiere casarse. Y no tiene dónde vivir. Tomen en cuenta. O la chica ya quiere casarse y tampoco sabe a dónde le va a llevar. Entonces piensen con la cabeza. Los jóvenes y los niños, los adultos y los viejos. Es importante. ¿Por qué? Porque esta enseñanza debemos transmitirla a otros. A los hijos, a los nietos, a las nietas. ¿Sí? Es importante. Ahora bien, cuidado de formar parte con aquellas amistades, dije. Ya. Las tres cosas que se encuentran juntas, oigan bien, las tres cosas que se encuentran juntas, es decir, borrachos, glotones y perezosos, ¿ya? Describe la vida de una persona carnal, sin dominio propio, sin ambición sana, porque si hay ambiciones sanas. La ambición sana, lo que dicen ustedes ahora, dicen, yo tengo un sueño que cumplir, y ese sueño voy a llegar hasta allá. Son ambiciones sanas. Entonces, describe, la vida del hombre carnal, sin dominio propio, sin ambición sana. Ambiciones sí, pero no sanas. Que están cometiendo suicidio lento. Suicidio lento cada día. Por eso les decía, menos se acuerda, ya se hizo viejo. Pero realmente, como vulgarmente se dice, no tiene nada. No tiene nada, en otras palabras. Porque ustedes saben, el ser humano en esta vida, mientras vivimos, necesitamos la materia. Mientras vivimos. Cuando ya no vivimos, ya no. Pero mientras vivimos, necesitamos la materia. ¿Sí? Pero mientras vivamos, sí necesitamos. ¿Sí? La Biblia nos enseña a no ser avarientos. ¿Sí? Eso nos enseña. Cuidado con la avaricia. Pero a trabajar. ¿Sí? Desde pequeños debemos aprender a trabajar. Los niños también desde pequeños deben aprender a barrer, deben aprender a ayudar a alguna cosa en la casa. ¿Ya? Y no necesariamente tienen que estarles mandando. Tienen que saber que esas cosas hay que hacer. Los jóvenes, igual. ¿Ya? Ahora bien, el cristiano cuida de su cuerpo. ¿Y cómo lo cuida? 1 Corintios 6, 19. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer el texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí está. Entonces, ¿cómo lo cuida? No fuma, no toma, no usa drogas, no come con exceso, pero es industrioso. La palabra industrioso quiere decir que es aquel que es que se inventa cosas sanas, buenas, que hace las cosas. ¿Ya? Por eso no tiene nada en común con esta clase, con estas tres clases de personas: con el borracho, con los glotones y con los perezosos. ¿Sí? Porque el individuo, y especialmente
Todo individuo debe hacerlo, pero y especialmente el cristiano. No fuma, no toma, no usa drogas, no come con exceso, es industrioso. ¿Ya? Se inventa cosas buenas para hacer, es industrioso. ¿Ya? No tiene nada en común con las tres cosas que vimos anteriormente. Borrachos, glotones, perezosos. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más podemos decir sobre esto? Los que enseñan caminos pecaminosos, que enseña Proverbios 19, 27. Volvamos a nuestro texto de partida, 19, 27. ¿Y qué dice ahí? 19, 27. ¿Ya? Dice así: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahí está. Es decir, deja de... ¿Qué cosa quiere decir esto? De atender las enseñanzas que te hacen desviar de las palabras de conocimiento. ¿Sí? Que te hacen desviar de cosas buenas, que te hacen desviar de la sabiduría de Dios. Deja de atender esas enseñanzas malas. ¿Ya? Es decir, el individuo debe aprender, así sea el hijo, así sea la hija. Debe aprender a atender cosas sanas, buenas. Y de las cosas que hacen desviar del conocimiento debe desatenderlas. ¿Ya? Como nos decía en 1 Corintios 15, 33. Acuérdense que es un texto que nos enseña que no debemos asociarnos con los falsos maestros. También, ¿sí? Como aquellos en Corinto que negaban la resurrección. ¿Ya? Entonces, de eso también nos enseña la Biblia. Y debemos dejar esos amigos que nos enseñan a desviarnos de la palabra de Dios. ¿Ya? Porque acuérdense, los corintios fueron engañadas su mente, ¿ya? Y les enseñaban que la resurrección ya se había dado y negaban la resurrección legítimamente, ¿ya? Entonces ese mismo texto nos enseña que debemos dejar de asociarnos con aquellos que enseñan falsas doctrinas, ¿sí? De asociarnos con aquellos que enseñan falsas doctrinas. Oiga, porque si usted aprende a asociarse con aquellos que enseñan falsas doctrinas, usted aprenderá esas falsas doctrinas. Ustedes me van a decir, yo como cristiano no. Le digo que un día va a aprender usted y a decir lo mismo que dijo el falso maestro. Si no es investigador de la palabra de Dios. Si eso de asociarse con la otra persona, falso maestro, le sirve para investigar las escrituras, a buen tiempo. Pero si eso de asociarse con la otra persona, falso maestro, para aprender de él, aprenderá terminando en las garras de esa falsa doctrina. Tenemos muchos cristianos que fueron tras las falsas doctrinas, no es que me estoy inventando. Muchos cristianos, por atender a falsos maestros, se fueron tras falsas doctrinas. ¿Ya? Ahora bien, por eso debemos enseñarles bien a nuestros hijos, a los nietos también, para que ellos aprendan la doctrina de la verdad. ¿Qué dice Santiago? Santiago capítulo 4, versos 4. Vamos a leer. ¿Ya?
Santiago 4, capítulo 4, versos 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Es decir, cuando nosotros nos asociamos siempre nos estamos asociando con falsos maestros, falsos amigos, supuestamente, sí, falsos amigos, ya, que el hombre los considera amigos, pero son falsos, eso digo, ya, entonces, pero son falsos maestros, termina definitivamente rindiéndose, porque estos son los del mundo, ya, termina rindiéndose, ya. Ahora bien, ¿por qué no formar amistades con tales personas? Es la pregunta. ¿Por qué le va a decir? ¿Por qué no formar amistades con tales personas? Porque el peligro de que aprenda sus caminos es más fuerte. Es más fuerte. Por eso en Proverbios capítulo 4, versos 14 al 17 nos dice, pues, si no nos dijera. Proverbios 4, 14. Al 17. Proverbios 4, 14 al 17. Dice así, no entres en la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ahí está. Aquí está todo lo que les acabé de decir. ¿No? Como les decía yo hace unos momentos, van a decir, no, pero es que a mí no. No, yo me puedo juntar con eso, pero no me importa, no pasa nada. Pero aquí dice el texto. Aprendamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es asociarme con aquellos. Escucharán bien, no dije que no vaya a predicar el Evangelio. No. Una cosa es asociarme con ellos. Ya. Ahora bien, entonces, dice que ellos no duermen. Dice que ellos no se cansan con el fin de haber hecho caer a alguien. Porque estos, oigan bien, porque estos son ministros de Satanás. Y Satanás no se cansa. ¿Eso entiende? También hay otro texto que dice que el que anda con cojos aprende a cojear. El que corre con lobos aprende a aullar. Proverbios. El que se acuesta con perros se levanta con pulgas. Mire, imagínense. Son palabras claras e importantes para que el individuo pueda aprender. Entonces, ¿por qué no formar amistades con tales personas? Por esas razones que dice la Biblia. El peligro de sufrir daño es aún destruirse es bastante, ¿ya? Hay consecuencias pesadas en esta vida. El fumar, tomar, usar drogas, que ya lo dijimos antes, el pelear, el robar. Entonces, sufre las consecuencias. O sea, al hacer todas estas cosas, sufre las consecuencias. Si los niños desde temprana edad aprenden a coger algo, miren, y nosotros no nos damos cuenta, o nos hacemos los que no nos damos cuenta.
Porque, por ejemplo, un niño en la escuela, el padre o la madre revisa también lavará algún día, ¿no es cierto?, su maleta y revisará lo que tiene, lo que le compró y ahora lo que tiene y lo que no le compró, pues. ¿Sí? Revisará. Y ni siquiera cuando lava, sino que todos los días debe aprender a revisar su maleta al niño o a la niña. A ver qué nuevas ha traído. Y si trae cosas que no son las de ella o las de él, entonces debe preocuparse, pues. Antes éramos así. Un lápiz que llevábamos, y si llevábamos un lápiz que no era de nosotros, nos mandaban a devolver. Porque estas son buenas cosas para no aprender a robar. ¿Ya? Y no solamente eso, no aprender a fumar. Como ya lo dije antes, no tomar, no usar drogas, no comenzar a pelear, ya dije, ¿no? No hay que sufrir, no hay que sufrir las consecuencias. O hay que sufrir las consecuencias en ese caso. Porque sufrir las consecuencias por estas cosas, por malas cosas. ¿Ya? Ahora bien, el que guarda la ley, dice la palabra de Dios, es hijo inteligente, pero el que se junta con glotones avergüenza a su padre. Aléjate de los que se alejan de Dios. Apártate de los que se apartan de Dios. Sean compañeros de los que aman y sirven a Dios. Porque de aquel que tiene sabiduría aprende y se hace sabio. Esas son las razones por las cuales nos enseña la palabra de Dios por qué no formar parte de amistades de estos mundanos. ¿Ya? Escoger amigos buenos. ¿Ya? Tal vez tengo 10 minutos. Escoger amigos buenos, aquellos que temen a Dios. Vamos a leer el texto, Salmo 119, 63. 119, verso 63. Leerá por favor a Eileen, Sebastián. Compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Dice el texto, yo soy compañero de los que temen y guardan tus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios. A veces parece que algunos hermanos dicen, primero que todo, soy compañero de mi familia, aunque inconversa. Y luego quiero ser y tener amistad de aquellos, mis hermanos. Pero debemos aprender de Dios. Si los miembros de la iglesia forman lazos muy fuertes con familiares inconversos, están en peligro. Escuchen. De dar prioridad a ellos y aún caer bajo su influencia mundana. Claro que sí. Y ustedes me dirán, ahorita no, eso no ocurre. Ya ocurrió. Yo les decía la otra vez, creo que unas 2 o 3 veces repetido, el hermano Fabio vino aquí. Dijo, hermano, nos vamos a reunir aquí, yo y mi esposa. Muy bien, encantado, nadie les va a prohibir. Vengan, sigan. Venido 2, 3, 4 domingos que me parece. Ya dijo, hermano, sabe que ya no me voy a poder reunir. ¿Por qué? Porque mi papá dijo que no me va a dar la herencia si yo me sigo reuniendo con ustedes. Se fue. Eso pasó. La mayor influencia de los padres incrédulos contra aquellos que supuestamente son cristianos y bien formados parece, pero que luego no están bien formados, no están bien informados de la palabra de Dios. Entonces, si hay peligro,
Entonces, saber escoger amigos buenos, aún de la familia. Amigos buenos. Ahora, ¿qué más podemos decir? Mire lo que dice en Mateo 10:37. Léanlo ustedes. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No asistir el domingo en ninguna parte para poder estar con ellos, ¿estará bueno? Les pregunto. No asistir el domingo en ninguna parte para estar con los hijos, con las familias, ¿está bueno? No está bueno, pues. Porque usted está dejando una causa legítima. Lo más importante, Dios. Lo más importante. Y es un día a la semana. Pero usted prefiere mejor otras cosas, o a sus familiares, estar con ellos, o cualquier otra cosa, antes que con el compañerismo de familia, de hermanos en Cristo. Nótese eso. Hay que aprender a formar amistades buenas y saber escoger amigos buenos. Seamos amigos de los hijos de Dios. Buscar su compañerismo para la obra del Señor, para actividades buenas. Así estaremos en el cielo todos. Si no lo hacemos, pues será lamentable. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos. A cada uno por nombre. En tercera de Juan, versos 14. Al decir de amigos, Juan habla de los hermanos en Cristo. Lean por favor el texto. Tercera de Juan, cartita 3 de Juan. La tercera carta de Juan en el versos 14. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más único que el hermano, que un hermano. ¿No? Ya. Pero yo prefiero terminar en la próxima lección esta parte, porque todavía me falta. Ahí voy a quedar. Pero quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Hay que saber escoger buenos amigos. Saber escoger buenos amigos. Es importante. Tanto para adultos, para viejos, jóvenes y niños. Porque los niños también tienen amigos. Hasta para formar un hogar. Los jóvenes deben aprender eso. No va a formar un hogar con un iracundo o con una iracunda. No va a formar un hogar con aquella o con aquel que no le gusta oír de las cosas de Dios. No va a formar un hogar con aquel que detesta la iglesia, a los cristianos. Si no lo ganó antes, acuérdense bien de estas palabras, jóvenes. Si no lo ganó antes, y si no la ganó antes para ser sierva de Dios o siervo de Dios, acuérdese que hay muy pocas cosas, muy pocas esperanzas de que pueda ganarlo después. Muchos han perdido sus almas y han perdido la esperanza de estar en el cielo, aún estando en un matrimonio con tales o con tales personas. Hermanos, este es el tema que puedo compartir con ustedes. Espero que lo hayan podido entender, pero me falta mucho de hablar sobre este tema. Lo voy a hacer tal vez en un estudio. Gracias.